Hola, ¿qué tal chicos? Espero estén teniendo una excelente semana de trabajo. Vamos a continuar con el aprendizaje de lo que son las cónicas. Durante esta semana vamos a estar abordando lo que son las parábolas. Para este tema y el siguiente vamos a estar trabajando con 2 videos semanales para que hagan precisamente ustedes una pausa a la hora de ir elaborando sus ejercicios y no lo sientan tan pesado o demasiada saturación de información. Entonces vamos a dividirlo en 2. En este primer video que les estoy grabando va a ser parábola con vértice en el origen. Y el segundo video, la segunda parte, también se ve esta semana, pero esa trabaja con parábola con vértice fuera del origen. Ahorita vamos a comprender cada uno de esos elementos. Pero lo que sí necesito es que pues pongan mucha atención, que vayan ustedes elaborando su formulario e ir resolviendo los ejercicios poco a poco. O sea, por lo menos dividirlo en 2 días, uno para vértice en el origen y uno con vértice fuera del origen, y así la comprensión sea la adecuada. Si ustedes hacen un formulario bien realizado, o sea, si le entienden a lo que tienen en su formulario, que no esté todo revuelto, que ustedes comprendan cuáles son las letras que van a ir utilizando, se les va a facilitar muchísimo. En cambio, si lo que hacen es recurrir a la copia, como muchos lo han hecho, de acuerdo a las actividades que he recibido las semanas anteriores, si ustedes recurren a la copia, por supuesto que no lo van a aprender, por supuesto que se les va a hacer lo más difícil del mundo, porque ustedes no van a iniciar con esa etapa de ir construyendo su conocimiento. Entonces es importante que ustedes pues traten pues, ir analizando cada momento. Ustedes pueden trabajar con calculadora en mano para que todo se les facilite. Y bueno, antes de hacer más larga la introducción, voy a iniciar. La parábola nos habla de que es un lugar geométrico de un punto P, X, Y, que se mueve en un plano, de tal manera que su distancia de una recta fija situada en un plano es siempre igual a la distancia de un punto fijo en el plano que no pertenece a la recta. El punto fijo se le llama foco y la recta fija se le llama directriz de la parábola. Y aquí primero vamos a tener un acercamiento a los elementos de una parábola. La parábola es esta cónica, pero tiene varios elementos con los que vamos a ir trabajando, que es un vértice, un foco, el lado recto que va desde este punto hasta este punto, o sea, es que tanto abre nuestra parábola a la altura del foco. Vamos a tener un eje focal, que es la línea por la cual pasa el vértice y el foco. Vamos a tener una directriz, que es también una recta, pero es una recta que está detrás de la parábola, o sea, detrás de la cónica, y va a tener la misma distancia de la directriz al vértice, va a ser exactamente la misma distancia que hay del vértice al foco. Entonces, esos son puntos que vamos a tomar para graficar. Siempre, sin necesidad de que se los especifique, siempre vamos a estar graficando. Si no está graficado, la actividad no está completa. Entonces, esos son los principales elementos que ya se los había dejado investigar. Ahora, primero vamos a ver la parábola con vértice en el origen. Y aquí está el primero de las 4 partes que debe de tener su formulario. Primero es la parábola con vértice en el origen, se divide en 2. Con eje focal, me lo dice parábola con vértice en el origen, y el eje focal coincide con el eje X. Es decir, la parábola va a abrir a la derecha o hacia la izquierda. En esos casos es cuando está la fórmula así y las pequeñas fórmulas de esta manera. Vértice 0, 0, F, P, 0, eje focal Y igual a 0, la directriz X igual a menos P y el lado recto LL' es igual a valor absoluto de 4P. Parábola con vértice en el origen y eje focal coincide con el eje Y, viene esta segunda parte del formulario, segunda de 4, que ahora, si se dan cuenta, aquí era x cuadrada igual a 4px y aquí es aquí era y cuadrada igual a 4px y aquí es x cuadrada igual a 4py. El vértice no varía, se mantiene con 0,0,
pero en el foco sí varía. Aquí es P,0 y aquí es 0,P. El eje focal, aquí tenemos Y igual a 0 y aquí tenemos X igual a 0. En la directriz, aquí es X igual a menos P y en la directriz de esta es Y igual a menos P, o sea, varía en la coordenada que estamos tomando como base. El lado recto, valor absoluto de 4P, esa no varía. Este es el tercer grupo de fórmulas que lo pueden copiar de una vez para ir haciendo su formulario. Y este es el cuarto grupo de fórmulas. O sea, lo van a copiar así completito, con todo y el título, para que no se pierdan. Pero la explicación de estas viene en el segundo video. Entonces vamos a empezar con la explicación de los ejercicios. En este primero nos dice hallar el vértice, el foco, la ecuación del eje focal, la ecuación de la directriz, longitud del lado recto y la gráfica de la parábola, cuya ecuación es y cuadrada es igual a 8x. Primero nos vamos a dar cuenta qué tan extensa está nuestra ecuación para ver con cuál de los cuatro grupos de fórmulas vamos a trabajar. En este caso es de las chiquitas, o sea, las que vamos a estar abordando en esta primera parte del video, y las chiquitas son aquellas que tienen vértice en el origen. Entonces, ¿con cuál de los dos grupos de fórmulas voy a trabajar? Aquí me doy cuenta que ya me están dando la ecuación, lo que yo tengo que obtener son los elementos y la gráfica. Entonces, vamos a elegir qué grupo de gráficas. Aquí están grupos de fórmulas, perdón. Y cuadrada igual a 4px y x cuadrada igual a 4py. Entonces, voy a trabajar con este grupo de fórmulas porque tengo y cuadrada. Y así viene mi ejemplo, y cuadrada. El vértice nos dice que es, a ver, para que no se nos complique, un momentito. Ahí está una, del anterior no salió. Para que tenga los dos grupos de fórmulas a mi alcance. Y aquí los voy a poner a un lado. Aquí está uno. Bueno, ahora sí, vamos bajando al ejemplo. Quedamos en que utilizo este grupo de fórmulas porque la ecuación que me dieron es con y cuadrada. Entonces, primero dice vértice 0, 0. Ahí no hay que hacerle nada más que escribir vértice 0, 0. Luego vamos con el foco. Foco P igual a 0. ¿Cómo saco el valor de P? Primero voy a comparar y cuadrada, igual, igual. Y aquí tengo 8x y aquí tengo 4px. ¿Eso qué significa? Que la x es esta misma x. Pero este 8 representa la multiplicación de 4 por p. Entonces, si 4 por p es 8, entonces el 4 que está multiplicando pasa dividiendo y 8 entre 4 es 2. O sea, p tiene un valor de 2. Para obtenerlo, pues hay que despejarlo. Es un despeje muy simple que se puede hacer de forma mental, simplemente pasando el 4 dividiendo. Siempre va a ser un 4 porque es de fórmula. Entonces, 8 entre 4, 2. Este es el valor de P, que es el que vamos a sustituir aquí. Como la fórmula nos dice que es P,0, entonces P vale 2, por eso aquí aparece 2,0. Eje focal, el eje focal no varía, y igual a 0, entonces solo escribo eje focal, y igual a 0. Nos vamos con la directriz, x igual a menos p, x igual a menos, en este caso, 2. Y por último, lado recto. El lado recto nos dice que es L es igual a valor absoluto de 4 por p. Valor absoluto de 4 por p, ya sea que hagan la multiplicación mental de 4 por 2, 8, o traigan este valor. Aquí ya sabemos que 4p
es 8. Valor absoluto de 8, 8. Recuerden que valor absoluto es el valor positivo de los datos. Entonces, ahí está la parte de los elementos. En el caso de estas formulitas que son convertirse en el origen, son muy sencillas, pero nos hace el acercamiento a lo que es la gráfica para que no nos confundamos. Entonces, aquí ya está hecha la gráfica, pero yo les voy a ir explicando cómo se realiza. Primero busca las coordenadas del vértice y el foco. El vértice se va a localizar en 0, 0, entonces busco el punto 0, 0, un punto, y ya, le pongo su coordenada. Foco 2,0. Entonces busco el punto 2,0 y marco que este es el foco. Después nos vamos al eje focal. Nos dice que se localiza en y igual a 0. El eje focal es una recta, por lo tanto, lo que hay que buscar es en dónde se localiza y0 y voy a trazar perpendiculares, o sea, así como lo hacíamos en las rectas horizontales y verticales. Si me dice que y vale 0, este es el eje y, la y0 es esta, entonces trazo una línea horizontal, por eso está en rojo, trazo una línea horizontal. Ahora, ya que está así, me voy a la directriz se localiza en x igual a menos 2, busco el eje x, menos 2 y trazo. Esas dos son líneas. Si el eje focal es horizontal, entonces la directriz va a ser vertical, o sea, siempre deben de ser perpendiculares entre sí. Si una es horizontal, la otra es vertical. Entonces, en este caso, el eje focal estaba en y0, pero se deben de fijar que debe de pasar sobre el vértice y sobre el foco, o sea, debe de pasar por esos puntitos. Si no pasa por ahí, en algo se están confundiendo. Por último, nos vamos al lado recto. El lado recto es lo que va a determinar qué tanto abre o cierra nuestra parábola. En este caso, como el lado recto valía 8, eso significa que me posiciono sobre el foco y voy a medir la mitad para un lado y la mitad para el otro, siguiendo la posición en la que está la directriz. Es decir, voy a contarlo en vertical, así como está esta directriz. Esta directriz está en vertical, así lo voy a contar acá. Entonces es del foco, la mitad de 8 es 4. Entonces voy 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. Pongo esos puntitos y ahora sí, del vértice trazo una curva y trazo una curva. No necesitan compás para hacer esto, porque no va a ser una circunferencia la que estamos trazando. Estamos trazando una curva que no siempre se puede llegar a marcar con el compás. Por eso les comento, lo primero que hay que hacer es marcar todos los puntos y ya luego la concavidad se hace a mano alzada. Lo que sí, las rectas, tanto de la directriz como el eje focal, y si quieren también el lado recto, eso sí se marca con una regla para que pues, no muestren su... porque a veces tienen un pulso muy malo. Entonces, para que se fijen en eso, ¿sale? Ese es el primer ejemplo. Ahora vamos al segundo ejemplo. Permítanme que esté también esto al alcance. Bueno, vamos al segundo ejemplo. Ahora aquí nos dice lo mismo. Allá en el vértice, el foco, la ecuación del eje focal, la ecuación de la directriz, longitud del lado recto y gráfica de la parábola cuya ecuación es. Y ahora nos dice, x cuadrada es igual a menos 12y. Esta formulita. X cuadrada es igual a menos 12y. ¿Qué debemos de tomar en cuenta aquí? Que aquí tengo menos 12. Menos 12 representa 4p. Entonces, si 4p es menos 12, p sería dividir 12 entre 4, 3. Pero se sigue poniendo su signo de menos 3. Y empiezo a sustituir. Vértice, 0, 0. Foco, 0,p, o sea, 0, menos 3. Eje focal, x igual a 0. Directriz, y igual a menos p. Y igual a menos 3. Por eso, menos por menos nos da más 3. Y por último, lado recto, valor absoluto de 4p. Si 4p es menos 12, el valor absoluto de menos 12 sería 12. Ya terminamos la parte de los elementos. Vamos a la gráfica. Primero busco vértice 0, 0.
está aquí, marco el puntito. Luego me voy al foco, 0 menos 3. Ahora, si se dan cuenta, va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Esa parte también la pueden anotar en su formulario. La que nos dice y cuadrada, la que inicia con y cuadrada, esta abre hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo qué signo tenga. Si tiene signo positivo P, abre a la derecha. Si tiene signo negativo P, abre a la izquierda. Y en el caso de la de x cuadrada es, si mi signo está positivo, abre hacia arriba, y si mi signo está negativo, abre hacia abajo. Por lo tanto, es que, como en este caso P está en negativo, entonces significa que va a abrir hacia abajo, y ahorita van a ver por qué. Entonces, desde un principio ya podremos determinar ese tipo de cosas. Primero marco el vértice, 0, 0, luego me voy al foco, 0 menos 3, 0 en X, menos 3 en Y, y marco un puntito de foco. Una vez que ya está, me voy al eje focal. El eje focal se localiza en X0. Busco en el eje X0 y trazo perpendicular. O sea, es esta vertical que pasa sobre el vértice y sobre el foco. Nos vamos a la directriz. La directriz se localiza en Y3. Entonces busco en el eje Y 1, 2, 3 y trazo perpendicular, o sea, en este caso horizontal. Del foco voy a medir la mitad y la mitad del lado recto. En este caso, el lado recto mide 12 completo, la mitad sería 6. Entonces cuento 6 cuadritos para un lado, trazo un punto, 6 cuadritos para el otro lado, trazo otro punto y finalmente cierro la cúbica. Como les comenté, es una curva que se realiza a pulso. Simplemente pues tratar de que sea en un solo trazo para que no salga con tantos movimientos. A ver, aquí se movió una gráfica, a ver si no nos perjudica más tarde. Vamos con este ejemplo. Sí. Con este siguiente ejemplo. En este caso, se trata de encontrar la ecuación de la parábola, pero nos dan dos características. Nos dicen, halla la ecuación de la parábola de vértice en el origen y eje focal en el eje y que pasa por el punto 6,6. A ver, para empezar, debemos de determinar que cuando nos dan el punto, un punto cualquiera de la parábola, nos están dando elementos de X y de Y. Entonces, primero me voy a guiar de que dice con vértice en el origen. Entonces estoy hablando de estos grupitos de fórmulas. Para decidir con cuál de los dos es cuando yo analizo esto de que dice eje focal en el eje Y. Si nosotros regresamos, eje focal en el eje Y, estoy hablando de x cuadrada igual a 4py, o sea, este grupo de fórmulas. Entonces, a partir de ahí puedo ir determinando los elementos. Entonces, ya sé que el grupo de fórmulas que va a ser este, entonces escribo la ecuación x cuadrada igual a 4py. Mi P o mi punto por el que pasa es x, y, entonces sustituyo. ¿Para qué se hace esta sustitución? Porque no conozco cuánto vale P y necesito el valor de P para encontrar todos los elementos. Entonces, por eso se sustituye. En lugar de la X va el primer 6, 6 al cuadrado es igual a 4P y en lugar de la Y es el otro 6. Entonces, realizo la resolución de esto. Sería 6 al cuadrado, o sea, 6 por 6, 36. 4 por 6, 24. Como lo que necesito saber es cuánto vale P, el 24 que está multiplicando pasa dividiendo al 36. 36 entre 24, a la hora de reducir, ambos tienen doceava. 36 entre 12, 3. 24 entre 12,
2. Entonces, P vale 3 medios. Entonces, ya puedo sacar aquí x cuadrada es igual a 4 por 3 medios de y, o sea, 4 por 3, 12, y 12 entre 2, 6. 6 es el valor de 4p, o sea, p vale 3 medios y 4p vale 6. Y empiezo a sustituir. Vértice, 0, 0. Foco, 0,p, o sea, 0,3 medios. Eje focal, x igual a 0, x igual a 0. Directriz, y igual a menos p, y igual a menos 3 medios. Y el lado recto es el valor absoluto de 4p. Entonces quedamos que 4p era 6, por lo tanto, valor absoluto de 6 sigue siendo 6. Y graficamos. ¿Cómo se grafica? Primero busco el foco, que sería 0,3 medios. El vértice, 0,0, el orden en el que los busque no hay problema. El eje focal, x igual a 0. En el eje x busco el 0 y trazo perpendicular, o sea, vertical. Luego me voy a buscar la directriz, menos 3 medios. Recordemos que un entero tiene 2 medios y un medio más son los 3 medios. Y trazo perpendicular, o sea, horizontal. Y por último, el lado recto. A partir de donde marqué el punto que está en 0, 3 medios, voy a medir mitad, 3 unidades, y mitad hacia el otro lado, 3 unidades. Y de esa forma queda graficado. Ahora, ¿con qué van a trabajar ustedes para estos ejemplos? Nos vamos a la página 15 y ustedes van a trabajar con los ejercicios 8 y 9. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Con el ejercicio 8 vienen las ecuaciones y ustedes tienen que encontrar los elementos y la gráfica. Y en este vienen algunos elementos y ustedes tienen que encontrar cuál es la ecuación, los elementos que hagan falta y graficar. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Analizar. Por ejemplo, aquí tenemos vértice y foco. A partir de mis fórmulas, yo puedo determinar cuánto vale P y qué fórmula es la que estoy ocupando. O sea, si analizo estos dos grupos de fórmulas, tengo que aquí en el foco el dato distinto a 0 es el primero. Entonces estaría hablando de este elemento. Este grupo de fórmulas es con el que voy a trabajar, entonces P valdría 3. Si yo quiero trabajar con este ejercicio, bueno, en este ejercicio el foco tiene su elemento distinto a 0 en la Y. Entonces estaría hablando de este grupo de fórmulas y a partir de ahí puedo determinar cuánto vale P. En estos ejercicios, el foco, permítanme un momentito. Estos ejercicios, como el foco ya no tiene ceros, se resuelve con la otra fórmula. Entonces, las únicas que van a avanzar para esta explicación de este video sería con los ejercicios de la 8 y el inciso C y D. Los otros los vamos a ir resolviendo con el segundo video. Entonces, tomen en cuenta que estos temitas tienen, no es que estén complicados, pero tienen muchas fórmulas pequeñas. Entonces, eso hace que a veces ustedes se confundan más. Por eso se los voy a dividir en 2 videos para que trabajen un día una cosa, descansen, se despejen con otras materias y ya otro día se encarguen de ver el segundo video y ya puedan avanzar con los siguientes ejercicios. Entonces, nos vemos pronto, espero que sea mañana y no lo dejen pasar mucho tiempo. Nos vemos, hasta luego.